La cremación es un tema que ha generado un debate considerable en las comunidades cristianas de todo el mundo. ¿Es correcto cremar a los muertos? ¿Qué dice la Biblia sobre esta práctica? Para algunos, la cremación es una opción económica y práctica, mientras que para otros es una cuestión de principios religiosos y respeto por el cuerpo humano. La Biblia no menciona explícitamente la cremación como un pecado, pero proporciona indicaciones sobre cómo tratar los cuerpos después de la muerte. En las Escrituras, el entierro es la práctica más común y respetada, reflejada en numerosos relatos bíblicos. Por ejemplo, Abraham compró una propiedad para enterrar a su esposa Sara, asegurando así un entierro digno. Génesis 23, 3, 4. Este acto no solo muestra amor y respeto, sino también un profundo sentido de responsabilidad hacia los muertos. El relato de Abraham es solo uno de muchos en los que el entierro se presenta como la norma. En Deuteronomio 21, 22, 23, la ley mosaica instruye que incluso los criminales ejecutados deben ser enterrados el mismo día de su muerte, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este mandamiento destaca la importancia del entierro como una práctica que honra tanto al individuo como a la tierra prometida. Sin embargo, es crucial entender que la cremación no es específicamente prohibida en la Biblia. Las menciones de la cremación en las Escrituras, como veremos, se asocian principalmente con castigos y situaciones extremas. Por lo tanto, la pregunta de si es pecado cremar a los muertos puede depender en gran medida de las creencias personales y de cómo cada cristiano interpreta los principios bíblicos sobre el respeto y la dignidad del cuerpo humano. Es esencial que cada creyente busque orientación en la oración y estudie las Escrituras para discernir la voluntad de Dios en este asunto. La cremación puede no ser un pecado en sí, pero la forma en que tratamos a nuestros seres queridos fallecidos refleja nuestras creencias y valores más profundos. Pero primero, comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas bíblicas a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios completos y detallados como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente estás disfrutando el contenido. En el mundo actual, la cremación ha ganado popularidad por diversas razones. Según informes recientes, más del 50% de la población en Estados Unidos opta por la cremación en lugar del entierro tradicional. Esta tendencia se observa no solo en América del Norte, sino también en Europa y otros continentes. ¿Qué está impulsando este cambio de práctica? Las razones económicas son una de las principales motivaciones. Los costos asociados con los entierros tradicionales, que incluyen la compra de terrenos, ataúdes y otros gastos funerarios, pueden ser prohibitivos para muchas familias. En comparación, la cremación es una opción más asequible, lo que la hace atractiva para aquellos con recursos limitados. Además de las consideraciones económicas, hay factores culturales y personales que influyen en la decisión. Algunas personas eligen la cremación porque prefieren una disposición más sencilla y menos formal de sus restos. Otros consideran la cremación una opción más práctica, especialmente en áreas urbanas, donde el espacio para cementerios es limitado. Es importante reconocer que, aunque la popularidad de la cremación está en aumento, cada individuo y familia debe tomar una decisión basada en sus convicciones personales y en una comprensión informada de las implicaciones bíblicas y teológicas de esta práctica. La elección entre la cremación y el entierro tradicional no es solo una cuestión teológica, también tiene profundas implicaciones económicas y personales. Para muchas familias, los costos asociados con un entierro pueden ser abrumadores.
Un entierro tradicional puede costar entre $8,000 y $10,000, mientras que la cremación suele ser significativamente más económica, oscilando entre $1,000 y $2,500. Estas diferencias de costo pueden ser decisivas para muchas personas. La cremación permite a las familias ahorrar dinero, lo que puede ser utilizado para otros fines, como apoyo financiero a los sobrevivientes o donaciones a causas benéficas. Sin embargo, es crucial que esta decisión económica sea equilibrada con consideraciones espirituales y emocionales. Desde una perspectiva personal, algunos optan por la cremación porque les parece una forma más sencilla y menos dolorosa de manejar el proceso de duelo. La idea de mantener las cenizas de un ser querido cerca puede proporcionar consuelo a algunos, como en el caso de la mujer que quería mantener las cenizas de su esposo en su habitación para sentir que él siempre estaba con ella. La decisión sobre la cremación debe ser tomada con cuidado, reflexión y consulta con los seres queridos y líderes espirituales. Es fundamental que cada familia encuentre una solución que respete tanto sus necesidades económicas como sus convicciones espirituales. La cremación es un proceso técnico y preciso que reduce el cuerpo a cenizas mediante calor extremo. Este procedimiento comienza colocando el cuerpo en un ataúd de madera o cartón, que luego se introduce en una cámara de cremación. Las temperaturas en esta cámara alcanzan entre 980 y 1000 grados Celsius, desintegrando el cuerpo en fragmentos de hueso en cuestión de horas. Una vez completado el proceso de incineración, los fragmentos de hueso se retiran y se limpian de cualquier resto metálico. Posteriormente, estos fragmentos se pulverizan en una máquina especial hasta convertirse en un polvo fino, que es lo que conocemos como cenizas. Estas cenizas se colocan en una bolsa de plástico dentro de una urna o recipiente temporal que se entrega a la familia del fallecido. Este proceso puede parecer mecánico, pero para muchos tiene un significado profundo. Las familias a menudo eligen urnas personalizadas y organizan ceremonias para esparcir las cenizas en lugares significativos, proporcionando un sentido de cierre y continuidad. Es importante que las familias entiendan el proceso de cremación para tomar decisiones informadas. La cremación no es simplemente una cuestión de eficiencia, es un acto que debe ser tratado con el mismo respeto y dignidad que cualquier otro rito funerario. La Biblia menciona la cremación en varios contextos, uno de los cuales es el caso de Acán en el libro de Josué. Acán, junto con su familia, fue apedreado y luego incinerado por haber pecado contra Dios al tomar objetos prohibidos durante la conquista de Jericó. Josué 7:25. Josué dijo: ¿Por qué nos has turbado? Jehová te turbará a ti en este día. Entonces todo Israel los apedreó y después de apedrearlos, los quemaron. Es crucial entender que esta incineración no era un mandato divino para tratar a los muertos, sino un castigo por un delito grave. Este acto se realizó como una medida ejemplar para purgar el pecado del campamento de Israel y restaurar la pureza y la obediencia al mandato de Dios. Este relato muestra que la cremación, en este contexto, estaba vinculada a la justicia divina y al castigo, no a las prácticas funerarias estándar. La historia de Acán sirve como una advertencia sobre la gravedad del pecado y las consecuencias de desobedecer a Dios, más que como una indicación de un método de disposición de los cuerpos. Por lo tanto, cuando consideramos la cremación desde una perspectiva bíblica, es esencial diferenciar entre los contextos de castigo y las prácticas funerarias. La Biblia no promueve la cremación como una práctica estándar, pero tampoco la prohíbe explícitamente, dejando espacio para la interpretación y la reflexión personal.
Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Otro caso bíblico que menciona la cremación es el de Saúl y sus hijos. Después de que los filisteos mataran a Saúl y sus hijos en la batalla de Gilboa, decapitaron sus cuerpos y colgaron sus cadáveres en el muro de Betzán. Al enterarse de esto, los valientes de Jabes de Galaad recuperaron los cuerpos, los quemaron y enterraron sus huesos bajo un árbol en Jabes. 1 Samuel 31, 11, 13. Este acto de incineración parcial se realizó posiblemente debido al estado de los cuerpos y el temor de que los filisteos pudieran profanar los restos nuevamente. La cremación aquí fue una medida de respeto y protección, más que una práctica estándar de disposición de cuerpos. Los valientes de Jabes de Galaad mostraron coraje y honor al rescatar y tratar dignamente los cuerpos de Saúl y sus hijos. La cremación en este contexto no se presenta como una orden divina, sino como una solución práctica y respetuosa ante una situación difícil. Los huesos, que no fueron completamente incinerados, se enterraron, mostrando un compromiso con las prácticas de entierro tradicionales, incluso en circunstancias extremas. Este relato subraya la importancia del respeto hacia los muertos y la flexibilidad en las prácticas funerarias dependiendo de las circunstancias. Aunque la cremación fue utilizada, la acción se centró en la dignidad y el honor hacia los fallecidos. En el Antiguo Testamento, la cremación se menciona en varios contextos como un castigo por ciertos delitos. Por ejemplo, en Levítico 20:14 se menciona: «El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán a él y a ellas en fuego, para que no haya vileza entre vosotros». Este versículo muestra cómo la incineración se utilizaba como una forma de castigo extremo para delitos específicos. Otro ejemplo se encuentra en Levítico 21:9, donde se dice: «Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será con fuego». Estos mandatos indican que la cremación era vista como una forma severa de castigo, destinada a purgar el pecado y mantener la pureza en la comunidad. Es importante notar que en estos casos, la cremación no se refiere al tratamiento habitual de los cuerpos después de la muerte, sino como una medida punitiva. La gravedad de estos castigos refleja la seriedad con la que se trataban ciertos pecados y transgresiones en la ley mosaica. Estos pasajes muestran que la cremación, cuando se menciona en la Biblia, a menudo está asociada con la justicia y el castigo, más que con las prácticas funerarias comunes. Esto nos invita a reflexionar sobre el contexto y las intenciones detrás de las referencias bíblicas a la cremación. Los mandatos en Levítico sobre la quema como castigo resaltan la severidad con la que Dios trataba ciertos pecados en Israel. La quema de individuos culpables de pecados graves, como en Levítico 20:14 y 21:9, tenía un propósito claro: erradicar el mal de la comunidad y servir como advertencia a los demás. Estas leyes no se aplicaban a la disposición general de los cuerpos, sino a casos específicos de transgresión.
En Levítico 20:14, el mandato de quemar a quien tomara a una mujer y a su madre subraya la prohibición absoluta de tales relaciones y la necesidad de eliminar la vileza de entre el pueblo. Este castigo era extremo, reflejando la gravedad del pecado y la pureza que Dios exigía de su pueblo. De manera similar, Levítico 21:9 se enfoca en la hija del sacerdote que fornicara, indicando que su acción no solo deshonraba a su padre, sino también a la santidad del sacerdocio. La quema con fuego, en este caso, tenía un doble propósito: castigar el pecado y proteger la santidad del sacerdocio. Estas lecciones de Levítico nos muestran que la cremación en la Biblia, cuando se menciona, tiene connotaciones específicas de juicio y purificación. No debe confundirse con las prácticas funerarias ordinarias, sino que debe entenderse en su contexto de justicia divina. En tiempos bíblicos, la cremación no era una práctica común entre los israelitas. La tradición de enterrar a los muertos estaba profundamente arraigada en la cultura y las leyes mosaicas. La excepción a esta regla se encontraba en situaciones extremas o como castigo, como hemos visto en los ejemplos anteriores. El entierro era visto como una forma de mostrar respeto y honor a los fallecidos. Los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, aseguraron que sus cuerpos y los de sus seres queridos fueran enterrados en lugares específicos y dignos. Abraham, por ejemplo, compró la cueva de Macpela para enterrar a su esposa Sara, Génesis 23:3-4, estableciendo un precedente de entierro en propiedad familiar. El énfasis en el entierro en la tierra también se refleja en las leyes que requerían que incluso los criminales ejecutados fueran enterrados el mismo día. Deuteronomio 21:22-23. Este mandato subrayaba la importancia de tratar todos los cuerpos humanos con dignidad y respeto, independientemente de sus acciones en vida. Históricamente, la cremación estaba más asociada con culturas paganas, donde a menudo formaba parte de rituales idolátricos. Esta asociación contribuyó a la resistencia de los israelitas a adoptar la cremación como práctica funeraria estándar. La tradición de enterrar a los muertos ha perdurado a lo largo de la historia judía y cristiana, reflejando una continuidad de valores y respeto por la dignidad humana. El ejemplo de Abraham comprando un terreno para enterrar a su esposa Sara es significativo en la narrativa bíblica. En Génesis 23:3-4, se relata cómo Abraham, después de la muerte de Sara, se dirigió a los hijos de Het para adquirir una propiedad donde sepultarla. Dijo: «Soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí». Este acto de Abraham demuestra varios aspectos importantes: el amor y respeto por su esposa, la importancia de un entierro digno y la previsión de asegurar un lugar permanente para el descanso de los muertos. La compra de la cueva de Macpela no solo fue una solución práctica, sino también un acto de fe en las promesas de Dios sobre la tierra. El relato también destaca la importancia de la propiedad de sepultura familiar, un lugar donde las futuras generaciones pudieran recordar y honrar a sus antepasados. Este acto de Abraham estableció un precedente significativo para la tradición de entierro entre los israelitas. La historia de Abraham y Sara nos recuerda que la forma en que tratamos los cuerpos de nuestros seres queridos refleja nuestro amor, respeto y fe. El entierro, como práctica establecida en la Biblia, es un testimonio de la dignidad y valor inherentes de cada persona. El mandato en Deuteronomio 21, 22, 23 para enterrar a los ejecutados el mismo día es una declaración poderosa sobre la dignidad humana. El texto dice:
Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este mandamiento subraya que incluso aquellos que han cometido crímenes graves deben ser tratados con respeto en la muerte. El entierro inmediato del cuerpo refleja una profunda reverencia por la vida y la creación de Dios, asegurando que la tierra no se contamine por la descomposición del cuerpo sin sepultura. El contexto de este mandato también habla de la necesidad de mantener la pureza y la santidad de la tierra prometida. Al enterrar a los criminales ejecutados, los israelitas demostraban obediencia a Dios y respeto por su herencia. Este acto de enterramiento era una forma de honrar las leyes divinas y mantener la integridad moral y espiritual de la comunidad. Este pasaje refuerza la importancia del entierro en la tradición bíblica, mostrando que el trato digno de los cuerpos es una cuestión de obediencia y respeto hacia Dios y su creación. La tradición rabínica y talmúdica también enfatiza la importancia del entierro en la tierra. Los sabios del Talmud discuten extensamente sobre la sepultura y las prácticas funerarias, estableciendo que el entierro es un mandato divino. En el Tratado de Sanedrín, por ejemplo, se menciona que incluso los criminales ejecutados deben ser enterrados el mismo día de su muerte, siguiendo la instrucción de Deuteronomio 21, 22, 23. Rabí Yohanan, en nombre de Rabí Shimon bar Yochai, pregunta: ¿dónde encontramos en la Torá el precepto de enterrar? La respuesta está en el pasaje «Lo sepultarás», mostrando que la sepultura es una obligación religiosa. Maimónides, en su libro de los preceptos, identifica el precepto 231 de la Torá como el que ordena enterrar a los ejecutados el mismo día de su ejecución. El Sifri, un comentario midrásico sobre la Torá, afirma que este precepto se aplica tanto a los ejecutados como a otros muertos, indicando que deben ser enterrados el mismo día. Esta interpretación refuerza la idea de que el entierro en la tierra es una práctica esencial y sagrada en la tradición judía. Estos mandatos y enseñanzas rabínicas subrayan la importancia de tratar los cuerpos con respeto y dignidad, siguiendo las leyes divinas y manteniendo la santidad de la vida y la muerte en la comunidad. En la tradición judía, el cuerpo humano es considerado un regalo sagrado de Dios. Los individuos son vistos como guardianes de sus cuerpos, no dueños absolutos. Este principio guía muchas leyes judías, como las que prohíben la automutilación o los tatuajes, y las que exigen mantener la higiene y la seguridad. La santidad del cuerpo se extiende también después de la muerte, prohibiendo cualquier mutilación de los cadáveres. Un rabino explicó que según la ley judía, el cuerpo humano debe ser devuelto íntegro, tal como fue entregado por el Creador. Este principio se aplica después de la muerte, prohibiendo la cremación porque se considera una falta de respeto al cuerpo que pertenece a Dios. La tradición judía insiste en el entierro en la tierra, en sincronía con el ciclo natural y la creencia en la resurrección. Génesis 3:19 aporta claridad a este tema. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje indica que la forma adecuada de disponer de nuestros restos es regresar a la tierra, siguiendo el orden natural. La tradición judía mantiene la importancia del entierro como una práctica que honra a Dios y respeta el cuerpo humano. Esta perspectiva subraya el valor inherente del cuerpo como creación divina y la necesidad de tratarlo con la máxima dignidad. El versículo de Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo
volverás. Es fundamental para entender la perspectiva bíblica sobre el destino del cuerpo humano después de la muerte. Este pasaje resalta la idea de que los seres humanos deben regresar a la tierra de donde fueron creados. Esta visión de la vida y la muerte está enraizada en el ciclo natural de la creación. Al regresar a la tierra, el cuerpo sigue su curso natural de descomposición, devolviendo los elementos al suelo y completando el ciclo de vida y muerte. Este proceso es visto como una forma de respeto por la creación de Dios y la orden natural. La interpretación de este pasaje ha influido profundamente en la tradición judía y cristiana, estableciendo el entierro en la tierra como la forma adecuada de disposición de los cuerpos. La cremación, que destruye el cuerpo de manera artificial, es vista como una interrupción de este ciclo natural. Este versículo también subraya la humildad y la realidad de la condición humana. Recordar que polvo eres y al polvo volverás es un recordatorio de nuestra mortalidad y nuestra dependencia de Dios. El entierro en la tierra es una práctica que refleja esta humildad y reverencia por la creación divina. La tradición judía otorga una gran importancia a proporcionar un entierro digno a los muertos. Desde tiempos bíblicos, enterrar a los muertos era visto no solo como una obligación religiosa, sino también como un acto de respeto y amor hacia los difuntos. La práctica de enterrar a los muertos en la tierra se menciona repetidamente en la Biblia y ha sido una piedra angular de la tradición judía. La historia de Abraham comprando la cueva de Macpela para enterrar a Sara es un ejemplo claro de este respeto. Abraham aseguró un lugar digno y permanente para sepultar a su esposa, mostrando un profundo sentido de responsabilidad y amor. Génesis 23, 3, 4. Esta acción estableció un precedente para futuras generaciones sobre la importancia de proporcionar un entierro honorable. El Talmud y otros textos rabínicos también refuerzan esta práctica. Las leyes y enseñanzas enfatizan que cada individuo, sin importar su estatus, debe ser enterrado con dignidad. Esto incluye provisiones específicas para enterrar a los criminales ejecutados el mismo día de su muerte, asegurando que incluso aquellos que han cometido graves delitos sean tratados con respeto en la muerte. En la tradición judía, el entierro es más que una simple práctica funeraria, es una expresión de los valores de la comunidad y una manifestación de la creencia en la santidad y dignidad de la vida humana. Históricamente, la cremación ha estado asociada con rituales y prácticas paganas. En muchas culturas antiguas, la cremación formaba parte de ceremonias religiosas y sacrificios a dioses. Esta asociación ha influido en la percepción negativa de la cremación en las tradiciones judía y cristiana, que han preferido el entierro como una práctica más alineada con sus creencias. En la Biblia, los sacrificios humanos y la quema de personas vivas eran prácticas condenadas. Por ejemplo, Dios prohibió a los israelitas adoptar las prácticas de las naciones paganas circundantes, que incluían sacrificar a sus hijos en el fuego. Deuteronomio 12:31. Estas prohibiciones reflejan una clara distinción entre las prácticas de los israelitas y las de los pueblos idólatras. El Talmud también menciona la cremación en el contexto de prácticas idólatras. Según los textos rabínicos, la cremación era vista como una práctica pagana y, por lo tanto, inaceptable para los judíos. Esta perspectiva histórica ha perdurado, influyendo en la preferencia por el entierro en la tierra. La asociación de la cremación con el paganismo refuerza la importancia de las prácticas funerarias que respetan la dignidad del cuerpo y reflejan las creencias y valores del pueblo de Dios. Optar por el entierro en lugar de la cremación es una forma de honrar esta tradición y mantener la pureza de las prácticas religiosas.
El respeto hacia los muertos es un mandato divino que se refleja en muchas prácticas y enseñanzas bíblicas. Desde la instrucción de enterrar a los muertos con dignidad hasta las leyes que prohíben la profanación de cuerpos, la Biblia subraya la importancia de tratar los restos humanos con reverencia. Un ejemplo significativo es el mandato en Deuteronomio 21, 22, 23, que requiere que los cuerpos de los criminales ejecutados sean enterrados el mismo día para evitar la contaminación de la tierra prometida. Este mandato demuestra el principio de tratar incluso a los culpables con una medida de respeto en la muerte. El libro de Amós también aborda la cuestión del respeto hacia los cuerpos muertos. En Amós 2:1 se describe cómo Moab cometió un grave error al profanar los restos de un rey edomita. Esta profanación era vista como una gran falta de respeto, tanto en la cultura hebrea como en las culturas circundantes. La historia destaca la importancia de tratar los cuerpos con dignidad, incluso en tiempos de conflicto y venganza. Estos mandatos y relatos bíblicos refuerzan la idea de que el respeto a los muertos es una extensión de nuestra reverencia hacia Dios y su creación. Tratar los cuerpos con dignidad es una forma de honrar a Dios y reconocer el valor intrínseco de cada vida humana. En el Nuevo Testamento, Pablo subraya la importancia del cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19-20, escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje subraya que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Son templos del Espíritu Santo y deben ser tratados con el mayor respeto y dignidad. Aunque Pablo se refiere principalmente a la conducta moral en vida, el principio también puede aplicarse a cómo tratamos los cuerpos después de la muerte. El respeto por el cuerpo como templo de Dios refuerza la importancia de prácticas funerarias que honran esta santidad. Aunque este versículo no menciona específicamente la cremación, el principio de tratar el cuerpo con respeto y reverencia puede influir en la decisión de optar por el entierro. En este contexto, la cremación podría verse como una práctica que no refleja adecuadamente el respeto debido al cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. Optar por el entierro puede ser una forma más coherente de honrar la santidad del cuerpo y glorificar a Dios en todas las etapas de la vida y la muerte. El libro de Amós ofrece un ejemplo claro de la importancia del respeto hacia los cuerpos muertos. En Amós 2:1 se menciona: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Este acto de profanación fue visto como una grave ofensa, no solo contra el rey de Edom, sino también contra Dios. La profanación de cuerpos, como se describe en Amós, refleja una falta de respeto fundamental hacia la dignidad humana. Para los hebreos y muchas otras culturas antiguas, el tratamiento de los cuerpos muertos era una cuestión de honor y respeto. Quemar los huesos del rey de Edom fue una acción que demostró desprecio y venganza, y Dios lo condenó explícitamente. Este relato subraya la importancia de tratar los cuerpos con respeto, incluso en tiempos de conflicto. La profanación no solo ofende a los individuos y sus familias, sino que también es un acto de deshonra hacia Dios, quien creó a cada persona a su imagen. La historia de Amós nos recuerda que la dignidad humana debe ser mantenida en todas las circunstancias. Tratar los cuerpos con respeto es una forma de honrar a Dios y reconocer la santidad de la vida y la muerte. El profesor David Jones, experto en ética, plantea 3 preguntas esenciales al considerar la cremación desde una perspectiva cristiana. ¿Qué principios morales se aplican en esta situación?
¿Qué método refleja mejor el amor de Dios y al prójimo? ¿Qué acción glorifica más a Dios? Primero, los principios morales se centran en el respeto y la dignidad del cuerpo humano. La Biblia enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben ser tratados con el máximo respeto. Este principio puede influir en la decisión de optar por el entierro en lugar de la cremación. Segundo, el amor de Dios y al prójimo se refleja en cómo tratamos a los muertos. Proporcionar un entierro digno puede ser una expresión de amor y respeto hacia el fallecido y sus seres queridos. Es una forma de mostrar compasión y cuidado, siguiendo el ejemplo de Cristo. Tercero, glorificar a Dios en nuestras acciones es fundamental. La decisión sobre la cremación o el entierro debe hacerse con oración y consideración, buscando siempre honrar a Dios. Aunque la cremación no está explícitamente prohibida en la Biblia, el entierro puede ser visto como una práctica que refleja mejor los principios bíblicos de respeto y dignidad. Estas preguntas nos guían en la reflexión ética sobre la cremación y nos ayudan a tomar decisiones que sean coherentes con nuestra fe y nuestros valores cristianos. Los funerales cristianos no son simplemente ceremonias para deshacerse de los cuerpos o expresar dolor. Son celebraciones de la vida y la esperanza en Cristo. Los funerales ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la vida del fallecido, compartir recuerdos y consolar a los que están de duelo. Todo mientras se centra en la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna. El enfoque en Cristo y el Evangelio es fundamental en los funerales cristianos. Estos servicios no solo honran la vida de los fallecidos, sino que también proclaman la victoria de Cristo sobre la muerte. Al recordar las promesas de la resurrección, los funerales cristianos ofrecen consuelo y esperanza a los que están de duelo. La disposición del cuerpo, ya sea por entierro o cremación, debe reflejar esta esperanza y fe en Cristo. El entierro tradicional puede simbolizar la espera de la resurrección, siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Este acto de enterramiento es un testimonio de la creencia en la resurrección de los muertos y la vida eterna. La cremación, aunque más común hoy en día, debe considerarse a la luz de estas creencias y principios cristianos. Sea cual sea la decisión, el objetivo debe ser glorificar a Dios y afirmar la esperanza del Evangelio en la vida y la muerte. Para algunos cristianos hay razones significativas para evitar la cremación y optar por el entierro. Una de las principales razones es el respeto y la dignidad del cuerpo humano. Como templo del Espíritu Santo, el cuerpo merece ser tratado con reverencia, y el entierro puede ser una expresión más adecuada de este respeto. Otra razón es la tradición bíblica e histórica del entierro. Desde Abraham hasta Jesús, el entierro ha sido la práctica preferida para disponer de los cuerpos. Esta continuidad en la tradición subraya la importancia del entierro como una práctica que honra la creación de Dios y sigue el ejemplo de los fieles a lo largo de la historia. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar.
Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La creencia en la resurrección del cuerpo también juega un papel crucial. Aunque la cremación no impide la resurrección, el entierro simboliza más claramente la esperanza de la resurrección, siguiendo el ejemplo de Cristo. El acto de enterrar el cuerpo en la tierra es un testimonio de la creencia en la vida eterna y la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán. La asociación histórica de la cremación con prácticas paganas puede influir en la decisión de algunos creyentes. Optar por el entierro puede ser una forma de mantener una clara distinción entre las prácticas cristianas y las costumbres paganas, asegurando que nuestras acciones reflejen nuestros valores y creencias. La decisión entre cremación y entierro implica considerar varias diferencias importantes, tanto prácticas como teológicas. Desde una perspectiva práctica, el costo es una de las diferencias más notables. La cremación generalmente es más económica que el entierro, lo que puede ser un factor decisivo para muchas familias. Desde una perspectiva teológica, el entierro tiene un significado profundo en la tradición cristiana. El acto de enterrar a los muertos refleja la esperanza de la resurrección y la creencia en la vida eterna. La Biblia presenta numerosos ejemplos de entierro, desde los patriarcas hasta Jesús, subrayando la importancia de esta práctica. Otra diferencia es el simbolismo asociado con cada opción. El entierro en la tierra simboliza el retorno al polvo, siguiendo el ciclo natural y la promesa bíblica de la resurrección. La cremación, aunque más práctica y menos costosa, no ofrece el mismo nivel de simbolismo y continuidad con las prácticas bíblicas. La elección entre cremación y entierro debe ser considerada a la luz de las convicciones personales y la guía espiritual. Cada familia debe buscar discernimiento a través de la oración y el estudio de las Escrituras, asegurándose de que su decisión refleje sus valores y honre a Dios. La creencia en la resurrección es un pilar fundamental de la fe cristiana, y el entierro es una práctica que refleja esta esperanza. El Nuevo Testamento enseña que los muertos en Cristo resucitarán en el último día, y el acto de enterrar el cuerpo es una expresión tangible de esta creencia. Jesús mismo fue sepultado y resucitó al tercer día, ofreciendo la esperanza de la resurrección a todos los creyentes. El entierro sigue este ejemplo y simboliza la espera de la resurrección, cuando los cuerpos serán transformados y glorificados. Esta esperanza es una fuente de consuelo y fortaleza para los cristianos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, habla extensamente sobre la resurrección, afirmando que, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección es la culminación de la fe cristiana y la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, el entierro no es solo una práctica funeraria, es una declaración de fe en la resurrección. Aunque la cremación es una opción válida para muchos, el entierro ofrece un testimonio más claro de la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna. El costo de los arreglos funerarios puede ser un factor importante en la decisión entre cremación y entierro. Los entierros tradicionales pueden ser costosos, con precios que van desde $8,000 hasta $10,000, mientras que la cremación suele ser más económica, costando entre $1,000 y $2,500. Sin embargo, existen alternativas más económicas y respetuosas que pueden ser consideradas. El entierro natural, por ejemplo, es una opción cada vez más popular que evita el uso de productos químicos y ataúdes costosos. Este método permite que el cuerpo se descomponga de manera natural, siguiendo el ciclo de la vida y la muerte.
Algunas iglesias y comunidades ofrecen parcelas de tierra para entierros gratuitos o a bajo costo, aliviando la carga financiera de las familias. Estas opciones pueden proporcionar un entierro digno y respetuoso sin incurrir en gastos excesivos. Es importante que las familias exploren todas las opciones disponibles y consideren tanto los aspectos económicos como los valores espirituales y personales. La decisión sobre la disposición de los cuerpos debe reflejar una combinación de respeto por los difuntos, adherencia a las enseñanzas bíblicas y consideración por las circunstancias financieras. El entierro natural es una alternativa viable y ecológica que está ganando popularidad entre aquellos que buscan una opción más respetuosa con el medio ambiente. Este método evita el uso de productos químicos de embalsamamiento y ataúdes costosos, permitiendo que el cuerpo se descomponga de manera natural y regrese a la tierra. El entierro natural es coherente con el principio bíblico de polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Permite que el cuerpo siga el ciclo natural de descomposición, devolviendo nutrientes al suelo y promoviendo la vida nueva. Este enfoque ecológico es una forma de honrar la creación de Dios y cuidar el medio ambiente. Además de ser una opción ecológica, el entierro natural también puede ser más económico. Los costos asociados con esta práctica son generalmente más bajos que los de un entierro tradicional, lo que la hace accesible para más familias. Para aquellos que valoran la sostenibilidad y la simplicidad, el entierro natural ofrece una forma de honrar a sus seres queridos de una manera que refleja sus valores y su fe. Es una opción que combina el respeto por el cuerpo humano con el cuidado por la creación de Dios. Las iglesias desempeñan un papel crucial en apoyar a las familias en momentos de duelo, proporcionando orientación espiritual y recursos prácticos para los entierros. Muchas congregaciones ofrecen terrenos de entierro gratuitos o a bajo costo, aliviando la carga financiera de las familias y asegurando que todos los miembros tengan acceso a un entierro digno. Además del apoyo financiero, las iglesias también proporcionan consuelo y comunidad en tiempos de pérdida. Los servicios funerarios celebrados en las iglesias ofrecen un espacio para que los seres queridos se reúnan, compartan recuerdos y encuentren consuelo en la esperanza del Evangelio. Estos servicios son una parte esencial del ministerio de la Iglesia, reflejando el amor y el cuidado de Cristo. Las iglesias también pueden desempeñar un papel educativo, ayudando a las familias a comprender las opciones disponibles y tomar decisiones informadas sobre los arreglos funerarios. Proporcionar información sobre alternativas como el entierro natural o el entierro en terrenos de la iglesia puede ayudar a las familias a encontrar soluciones que sean tanto económicas como espiritualmente significativas. El apoyo de la Iglesia es un testimonio del amor comunitario y el compromiso con los principios cristianos de dignidad y respeto por la vida humana. A través de estos esfuerzos, las iglesias ayudan a asegurar que todos los miembros sean honrados en la muerte de una manera que refleje su fe y sus valores. El embalsamamiento, aunque común en muchas prácticas funerarias modernas, no es una necesidad según las enseñanzas bíblicas. De hecho, el embalsamamiento no era una práctica común entre los israelitas, quienes preferían enterrar a los muertos rápidamente, siguiendo el mandato de enterrar los cuerpos el mismo día de la muerte. Deuteronomio 21, 22, 23. El embalsamamiento puede ser visto como una interrupción del ciclo natural de descomposición y en algunos casos como un proceso que desfigura el cuerpo. En contraste, la práctica bíblica de enterrar sin embalsamamiento permite que el cuerpo regrese a la tierra de manera natural, siguiendo el principio de polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19.
Enterrar sin embalsamamiento también puede ser más económico y ecológico. Evitar los productos químicos y los costos adicionales asociados con el embalsamamiento puede aliviar la carga financiera de las familias y reducir el impacto ambiental de los funerales. Para aquellos que buscan seguir las prácticas bíblicas y honrar la creación de Dios, enterrar sin embalsamamiento es una opción que refleja tanto la tradición bíblica como el cuidado por el medio ambiente. Es una forma de honrar a los fallecidos de una manera que sea coherente con la fe y los valores cristianos. Las decisiones funerarias deben tomarse con reverencia y respeto, reflejando nuestra fe y nuestros valores más profundos. Cada acción, desde la elección entre cremación y entierro hasta los detalles del servicio funerario, debe ser una expresión de amor y honor hacia los fallecidos y un testimonio de nuestra esperanza en Cristo. La Biblia nos enseña a tratar los cuerpos con dignidad y respeto, como templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. Este principio debe guiar nuestras decisiones, asegurando que cada elección refleje nuestra reverencia por la vida y la creación de Dios. La reverencia en las decisiones funerarias también implica consideración por los deseos del fallecido y las necesidades de los sobrevivientes. Escuchar y respetar las preferencias de los seres queridos dentro del marco de nuestras convicciones espirituales es una forma de mostrar amor y respeto en tiempos de duelo. Nuestras decisiones funerarias deben glorificar a Dios. Al honrar a los fallecidos con dignidad y amor, reflejamos la esperanza del Evangelio y el valor que Dios otorga a cada vida humana. Es un acto de fe y reverencia que trasciende el dolor y celebra la promesa de la vida eterna. Tomar decisiones sobre la disposición de los cuerpos debe estar guiado por la Biblia y la tradición cristiana. Las Escrituras proporcionan una base sólida para entender cómo tratar los cuerpos con respeto y dignidad, mientras que la tradición cristiana ofrece un marco histórico y teológico para nuestras prácticas funerarias. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y deben ser tratados con el mayor respeto. Los relatos bíblicos de entierro, desde Abraham hasta Jesús, establecen un modelo de dignidad y honor que podemos seguir. Estas historias nos recuerdan que el entierro es una práctica que refleja nuestra fe en la resurrección y la vida eterna. La tradición cristiana también nos proporciona un contexto rico de prácticas y enseñanzas que podemos aplicar. Desde los primeros cristianos hasta nuestros días, el entierro ha sido una expresión de esperanza y fe en la promesa de Cristo. Mantener estas tradiciones nos conecta con las generaciones pasadas y refuerza nuestra identidad como creyentes. Guiados por la Biblia y la tradición, podemos tomar decisiones que sean coherentes con nuestra fe y que honren a Dios. Estas decisiones no solo reflejan nuestras convicciones personales, sino también nuestra participación en una comunidad de fe que valora la vida y la dignidad humana. Honrar la vida y la muerte de nuestros seres queridos es una expresión de nuestro amor y respeto hacia ellos. Cada decisión, desde la disposición de sus cuerpos hasta la forma en que celebramos sus vidas, debe reflejar este amor y respeto, siguiendo los principios bíblicos y cristianos. El entierro es una forma de honrar a nuestros seres queridos, proporcionando un lugar de descanso digno y permanente. Es una práctica que refleja la esperanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna. Al enterrar a nuestros seres queridos, seguimos el ejemplo de los patriarcas y los primeros cristianos, quienes demostraron su fe y respeto a través del entierro. Las ceremonias funerarias también son una oportunidad para honrar la vida de los fallecidos. Compartir recuerdos, celebrar sus logros y consolarnos mutuamente es una forma de mantener viva su memoria y de encontrar consuelo en la comunidad de fe.
Estas ceremonias reflejan nuestra esperanza en Cristo y nuestra conexión con la familia de Dios. Honrar la vida y la muerte de nuestros seres queridos es un acto de fe y amor. A través de nuestras decisiones y ceremonias mostramos nuestro respeto por la dignidad humana y nuestra esperanza en la promesa de Dios. La cremación y el entierro son temas que requieren reflexión y consideración desde una perspectiva bíblica y cristiana. Las Escrituras nos proporcionan principios claros sobre el respeto y la dignidad del cuerpo humano, y la tradición cristiana nos ofrece un marco histórico y teológico para nuestras prácticas funerarias. La decisión entre cremación y entierro debe ser tomada con oración y discernimiento, considerando tanto las enseñanzas bíblicas como las circunstancias personales y económicas. Es crucial recordar que esta elección no solo tiene implicaciones prácticas, sino también profundas ramificaciones espirituales y emocionales. Es en estos momentos de reflexión y decisión cuando más necesitamos buscar la guía de Dios y el consejo de líderes espirituales para tomar decisiones que honren a Dios y reflejen nuestros valores. Orar y pedir dirección divina no solo nos brinda paz y claridad, sino que también nos ayuda a alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios. Santiago 1:5 nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa nos asegura que, al buscar la sabiduría divina, podemos confiar en que nuestras decisiones serán guiadas por el amor y la verdad de Dios. La esperanza de la resurrección y la vida eterna es un pilar fundamental de nuestra fe cristiana. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, Pablo escribe: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Esta esperanza debe ser reflejada en nuestras prácticas funerarias, independientemente de si optamos por el entierro o la cremación. Es vital recordar que el objetivo principal de nuestras decisiones funerarias debe ser glorificar a Dios y afirmar nuestra fe en Cristo. Cada acción que tomamos debe ser una expresión tangible de amor y respeto hacia los fallecidos y una manifestación de nuestra esperanza en el Evangelio. En este sentido, nuestras prácticas funerarias pueden servir como un poderoso testimonio de nuestra fe y del amor inquebrantable de Dios. Al considerar la cremación o el entierro, es esencial tener en cuenta tanto las implicaciones teológicas como las prácticas. Por ejemplo, algunos pueden optar por la cremación debido a razones económicas o prácticas ambientales. Sin embargo, es fundamental que estas decisiones sean tomadas con una comprensión clara de cómo reflejan y honran nuestras creencias y valores cristianos. La Biblia nos ofrece múltiples ejemplos y principios que pueden guiarnos en este proceso. En Eclesiastés 3:20 se nos recuerda: «Todos van a un mismo lugar, todos son del polvo y todos volverán al polvo». Este pasaje subraya la inevitabilidad de nuestra mortalidad y el ciclo natural de la vida y la muerte. Reflexionar sobre estas verdades puede ayudarnos a tomar decisiones que estén en armonía con los principios bíblicos y nuestra fe en la resurrección. Queridos lectores, los invitamos a reflexionar sobre este tema con una mente y un corazón abiertos, buscando siempre la guía de Dios en cada decisión. La disposición de los cuerpos de nuestros seres queridos es una cuestión profundamente personal y espiritual, que requiere oración y discernimiento. Al enfrentar estas decisiones, es esencial recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y brindándonos su sabiduría.
Les animamos a considerar las enseñanzas bíblicas y la tradición cristiana al tomar decisiones sobre la cremación y el entierro. Estas decisiones deben ser tomadas con un espíritu de oración y una búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Al hacerlo, podemos tener la certeza de que nuestras acciones honrarán a Dios y reflejarán nuestra fe en la resurrección y la vida eterna. Que cada elección que hagamos refleje nuestra fe en la resurrección y nuestra esperanza en la vida eterna. Que nuestras decisiones sean un testimonio de nuestra confianza en las promesas de Dios y una manifestación de nuestra esperanza en Cristo. Que Dios los guíe y los bendiga en este proceso y que encuentren consuelo y paz en su amor y en la promesa del Evangelio. Al enfrentar estos momentos difíciles, recordemos que nuestras prácticas funerarias no solo son una forma de honrar a nuestros seres queridos, sino también una oportunidad para testificar de nuestra fe y esperanza en Cristo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y por su compromiso con la fe y la dignidad humana. Que sus decisiones sean siempre guiadas por el amor de Dios y la verdad de su palabra, y que encuentren fortaleza y consuelo en la comunidad de creyentes y en la presencia constante de nuestro Señor. Al abordar el tema de la cremación y el entierro, que cada decisión sea una expresión de nuestra fe, esperanza y amor en Cristo. Que nuestras prácticas reflejen la dignidad humana y la esperanza de la resurrección, glorificando siempre a Dios en todas nuestras acciones.